Muy buenas noches. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Levítico, a ver cómo nos va con Levítico. Levítico es poco más de la mitad de Éxodo, ¿verdad? Pero hay unos capítulos que están muy cortitos. No creo que nos tardemos 2 años otra vez. Debe ser más rápido. Y para empezar a estudiar este libro, quisiera que viéramos algo de información general sobre este libro para tener un poco de contexto y darnos una idea del tiempo, o sea, ubicarnos en el tiempo que se escribió Levítico. La palabra Levítico viene de la versión Vulgata latina, traducido de la Septuaginta, Leutikon, que quiere decir asuntos de los levitas. En hebreo, el libro se llama Wayikra, que se traduce como y él llamó, que es la primera palabra del libro. Así como Génesis, el nombre hebreo para el libro de Génesis es Bereshit, que es en el principio, que es la primera palabra que está en el libro. La primera palabra que está en el libro es y él llamó, se nos traduce como y el Señor llamó a Moisés. Por eso se llama así. Autor, Moisés, el libro lo refiere claramente, y la fecha aproximada en la que fue escrito fue en el 1444 a.C. Un poco de contexto. Inmediatamente después de que Moisés levantó el tabernáculo y la gloria de Dios vino a morar allí, inmediatamente después de eso da inicio a este libro. Comienza con lo primero que Dios dijo cuando llegó a la tienda de reunión, al tabernáculo. Y termina, o todo el libro explica todos los mandamientos que Dios le da a Moisés para que los comunique al pueblo. En cierto sentido, el rey de Israel viene a su palacio y lo primero que hace es promulgar su ley. Es el primer acto de Dios en su nueva morada, promulgar su ley. En todo lo que describe Levítico no hay ningún movimiento geográfico. Ya ven que en Éxodo íbamos rastreando que estaban en Egipto y cómo iban trasladándose hasta que llegaron al Sinaí. Bueno, todo lo que describe Levítico no hubo ningún movimiento, siguen a los pies del Sinaí. Y todo el periodo que abarca Levítico es solo un mes. Un mes de tiempo es lo que tomó que Dios le dijera todo esto a Moisés. Y esto lo podemos comprobar así. Vamos a Éxodo 40, versículo 1 y 2. Éxodo 40, versículo 1 y 2. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, en el día primero del mes primero, levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Y sabemos que este es del segundo año, ¿verdad? El día primero del mes primero del segundo año se levantó el santuario y vimos que en ese mismo día la gloria de Dios llenó el lugar. Ahora vamos a Números, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Les dijo, hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Entonces, Éxodo termina en el día primero del mes primero del segundo año. Números empieza en el día primero del mes segundo del segundo año. O sea, Levítico tomó un mes. Fue ese mes que estuvieron en el Sinaí, Dios comunicó toda esta ley a Moisés. Levítico en términos generales nos habla de la santidad de Dios y la voluntad de Dios para la santidad de Israel. Es decir, Dios vino a morar ahí entre los israelitas y Dios les dice a los israelitas cómo deben de vivir para que puedan estar en el mismo lugar donde está Dios. Así que todo esto que vamos a leer, muchas de las leyes que están aquí no aplican para nosotros de ninguna manera. En ningún sentido, toda la ley ceremonial no aplica para nada. Sin embargo, nos comunica la naturaleza de Dios, la santidad de Dios, y Dios no cambia. Así que si por medio de Levítico conocemos a Dios, cuáles son sus exigencias y sus demandas para con cualquiera que quiera acercarse a Él, nos debe llevar a entender no cómo debemos hacerlo nosotros porque no aplica, sino qué clase de Dios es el Dios al que servimos. ¿Qué se requiere para poder vivir no exactamente con Él, sino en la misma zona geográfica de Él? Y vamos a ver que son muchísimos requerimientos, lo cual nos debe llevar a entender la perfección
la justicia y la santidad de Dios. Todos estos sacrificios son simbólicos. Todo lo que vamos a ver apuntaba a algo que sucedería. Era para hacerles ver la necesidad de ellos, qué cosas tenían que suceder para que pudieran acercarse a Dios, y el hecho de que fueran repetitivos los sacrificios demostraba que ellos no cambiaban, ¿verdad? Tenía que renovarse una y otra vez el sacrificio por los pecados, sacrificio de paz, etcétera, etcétera, porque ellos siguen pecando. De manera que todas estas leyes comunican al pueblo que no son dignos, no tienen lo que se requiere para vivir con el Señor y tienen que estar haciendo esto. Ahora, a pesar de que son reglamentos estrictos y específicos, más adelante vamos a ver que si no se hacía con un corazón agradecido no era aceptado. O sea, no era el hecho de cumplir al pie de la letra lo que Dios demandaba, sino la motivación del que lo hacía. Era una combinación de obedecer al pie de la letra los sacrificios y los procesos que se tenían que seguir, y al mismo tiempo quien los ofrecía tenía que estar consciente que no puede cumplirlo, por eso un animal tenía que morir en su lugar y tenía que haber un corazón agradecido, porque por medio de esos procesos tenía acceso a la gracia y a la misericordia. Se requerían las dos cosas, el cumplimiento fiel y estricto a lo que Dios dijo y la motivación y la humillación y gratitud del que los está ofreciendo. A grandes rasgos, capítulo 1 al 16 explica cómo tener acceso personal a Dios a través de la adoración apropiada, o sea, cómo Dios quiere que se acerquen a Él. Y del capítulo 17 al 27 detalla cómo es espiritualmente aceptable a Dios, cómo podemos ser aceptables a Dios por medio de la obediencia. Ahora, para tratar de ubicarnos en el tiempo, y esto me llamó la atención porque me permitió conectar cosas que nunca había conectado. Aproximadamente en el 1444 a.C. es cuando se escribió el Levítico, o el periodo que describe el Levítico, ese mes que estuvieron en el Sinaí. Y al mismo tiempo se desarrollaba la cultura olmeca y se iniciaba la construcción de la pirámide del Sol en Teotihuacán. Eso a mí me iluminó la mente porque nunca había asociado. Yo me había preguntado mucho, oye, mientras los mexicanos estaban acá con sus pirámides y sus sacrificios, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Bueno, mientras ellos recibían la ley, acá estaban matando a diestra y siniestra personas en las pirámides. La idolatría que vemos en los israelitas y cómo vamos a ver que en las naciones paganas en Canaán ofrecían sacrificios de personas. En México estábamos haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Se ofrecía a vírgenes o a enemigos o a esclavos con la finalidad de obtener beneficios de los dioses, del dios Sol, el dios de la lluvia, Tlaloc, etcétera, etcétera. Entonces fíjate que la misma perversión estaba aquí y allá. Pero Dios escogió a aquella nación y no a los olmecas, no a los aztecas, no a los mexicas. Y ahorita vamos a pasar por un versículo donde Dios recuerda precisamente que dice que escogería a Israel de entre todas las naciones. Y vemos desconectado este continente de aquel. Y este dato a mí me ayudó mucho a enlazar lo que estaba pasando en nuestro continente y lo que estaba pasando en aquel continente. Pero bueno, entonces empecemos a estudiar. El día de hoy vamos a ver el capítulo completo. Es un capítulo simple, tiene pocos versículos. De hecho, había capítulos muy largos en Éxodo. Acá no, y vamos a empezar con el primero y lo vamos a terminar por completo. Vamos a leer Levítico capítulo 1, versículo 1 al 2. Este libro inicia con el momento en que Dios llama a Moisés. Dios llega al tabernáculo y desde el tabernáculo llama a Moisés. Ahora, me doy cuenta que intercambio las palabras. Vamos a ver en la Biblia la tienda de reunión. Luego yo lo menciono, o yo me refiero a la tienda de reunión como el santuario o como el tabernáculo. Tabernáculo porque así se le dice según la Reina Valera 60. Según la NBI se le llama santuario, pero también la NBI le llama tienda de reunión. Y no quisiera que nos confundamos. Tienda de reunión era la que existía antes de que se hiciera el tabernáculo, ¿verdad? Se le llamaba tienda de reunión porque ahí se encontraban Dios y Moisés y ahí hablaban. Ahora, vamos a ver en el versículo 1 que se vuelve a mencionar la tienda de reunión, pero no es esa que estaba antes del tabernáculo, sino que el tabernáculo es la nueva tienda de reunión. Tabernáculo y santuario son lo mismo.
La tienda de reunión era una tienda provisional antes, pero ahora es el tabernáculo. ¿Ok? Leamos versículo 1 y 2. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó que les dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. Dice: el Señor llamó a Moisés. Reina Valera 60, llamó Jehová a Moisés. La tienda de reunión mencionada aquí, obviamente, es el santuario, pero yo cuando vi esto me confundí, por eso lo digo. Quiero que salgamos de dudas. Éxodo 40, 34, 35. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Y aquí están las dos palabras, santuario y tienda de reunión, y parece que se menciona como si fuesen diferentes, ¿verdad? Entendemos que el santuario, la NBI aquí se refiere a el complejo entero, y la tienda de reunión es el lugar donde Dios mora, que es el lugar santísimo, ¿verdad? Donde la presencia de Dios era manifestada visiblemente y Dios dijo que desde ahí hablaría con Moisés. Entonces, se refiere al mismo lugar, pero con enfoques diferentes. El santuario, el lugar por completo; la tienda de reunión, el lugar exacto donde mora Dios. Dice, el Señor llamó a Moisés. Ahora, fíjate lo que dice el comentario de Helicos. Dice, esta frase es inusual y se usa solamente cuando Dios comunica algo especialmente importante. Pero consideremos lo que hemos leído en Éxodo. En Éxodo, 3 veces se le llama a Moisés de esta manera, o se registra que fue llamado Moisés de esta manera. Vamos al primero, Éxodo 3:4. Dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. Esta es la primera referencia de Dios llamando a Moisés. Y sabemos que es muy importante lo que le va a decir. Es donde le está comunicando todo el plan que ya vimos que ya se llevó a cabo. Ahora, Éxodo 19, versículos 2 y 3. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. En esta ocasión, lo que Dios le va a comunicar, se especifica que Dios llama a Moisés, y lo que le va a comunicar es que si cumplen al pie de la letra del pacto y le son obedientes del todo, serán mi especial tesoro, dice la NBI. Bueno, serán mi propiedad exclusiva, dice la NBI. La Reina Valera 60 dice, serán mi especial tesoro de entre las naciones. Y es lo que mencionaba hace un momento. Acá estaban nuestros ancestros. Bueno, ya está muy mezclado el asunto, ¿verdad? Pero venimos de ellos en cierto grado. Estaban igual de idólatras que en Egipto y que en la tierra de Canaán. ¿Por qué Dios no vino aquí? Porque Dios escogió una nación, y más adelante vamos a leer que Dios consideró que era la más insignificante. Y si comparas la cultura y la civilización olmeca y la azteca con los israelitas estaban peor. Ellos eran esclavos, no tenían nada. Acá eran super ciudades muy, muy avanzadas. Se considera que incluso acá la cultura en México llegó a ser mucho más importante de lo que llegó a ser Egipto o Babilonia. Entonces sí, efectivamente los israelitas eran todavía, digamos, más insignificante, no sobresalieron en nada. Y la Biblia es consistente cuando dice que de lo más vil, de lo más débil, toma el Señor para avergonzar al fuerte, para avergonzar al sabio. Bueno, entonces esa es la segunda vez en que dice la Escritura que Dios llamó a Moisés. Tercera vez en ese mismo capítulo, Éxodo 19, 20 al 21. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Y aquí dice, desde allí llamó a Moisés. Dios llamando a Moisés, y en esta ocasión le va a dar los 10 mandamientos. Entonces, en primer lugar, le comunica todo el plan a Moisés y le dice, tú vas a ser el libertador. Primera vez que dice, Dios llamó a Moisés. Segunda vez, les dice, si me obedecen, ustedes van a ser mi especial tesoro de entre todas las naciones. Tercera vez, le da los 10 mandamientos. Esta es la cuarta vez.
Dios llamó a Moisés. Y si considera las veces que Dios ha llamado a Moisés, nos adelanta. Está por decir algo muy importante, y de eso trata todo el libro de Levítico. Dice, continuamos otra vez en Levítico 1. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Dice, le ordenó que le dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. Moisés, ya queda claro, ¿verdad? Ya no tendrá que volver a subir a la montaña. Ahora, ahí le queda cerquita, ¿verdad? Ya no va a subir, ahí está Dios. Dios con su gloria llenó el lugar. Todos lo vieron, vimos que era la nube sobre el tabernáculo y luego la gloria manifestada de adentro, que era una luz brillante. Se deduce. Moisés tuvo que salir, ¿verdad? Porque la gloria de Dios llenaba el lugar. Y luego Dios le dice, ven y dile esto a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda, deberá presentar un animal de ganado vacuno o ovino. Lo primero que Dios hace es dar su ley. Fíjate bien, es Dios quien dice cómo se deben acercar a Él. No es de acuerdo a la creatividad del que se quiere acercar a Él. Es muy importante esa diferencia. Acercarse a Dios implica hacer las cosas tal y como Él las demanda. No como a ti se te ocurra. No como a ti te parezca mejor o más apropiado. Como Dios dijo. Y eso tiene sentido para lo que hacemos hoy en día también. Decimos, nosotros vamos a servir al Señor. Ok, ¿cómo le sirves al Señor? Como el Señor lo ha dicho. No como a ti se te antoje. No como a ti te parezca mejor. Y esto es un golpe duro para muchísimos que, llamándose cristianos, hacen lo que mejor les parece. Piensa, ¿es la iglesia de Cristo un grupo de personas dedicadas a servirle al Señor? Por supuesto. No servimos como los israelitas para ganar bendiciones. Servimos por todas las bendiciones que ya nos dio en Cristo. Pero el fundamento es el mismo. Los israelitas tenían que hacer lo que Dios demandaba. Tenían que acercarse a Dios como Él lo dice. Con la iglesia es exactamente lo mismo. Y si Dios ha ordenado que se instituyan por medio de los apóstoles ancianos, una pluralidad de ancianos, ¿cómo es posible que las iglesias consideran que eso no es necesario? Cuando la Biblia especifica que la mujer no puede enseñar, no puede ocupar el puesto de anciano, no puede cumplir con el requisito de ser marido de una sola mujer, Pablo especifica que no permite que la mujer enseñe en el contexto de la congregación, porque las congregaciones dicen, para nosotros no es problema. Porque si Jesús dijo la manera en que se deben arreglar los conflictos, Mateo 18, 15 al 17, las iglesias dicen, nosotros no hacemos eso. ¿Cómo es posible que podamos pensar que le servimos a Dios cuando hacemos lo que nos parece mejor en lugar de apegarnos a lo que la Escritura dice? Y esto es lo que empezamos a ver con claridad, que lamentablemente muchos cristianos no les gusta leer el Antiguo Testamento. Estuve leyendo un documento, una entrevista que le hicieron a un pastor, y él llevaba 20 años estudiando Levítico, exclusivamente Levítico. Y él dijo que había hecho encuestas de cuántos pastores o en cuántas iglesias se predicaba de Levítico, y decía que prácticamente nadie predicaba de Levítico, mucho menos si hacía un estudio de Levítico. A mí me llamó la atención porque es justo lo que vamos a hacer. Y quería escuchar la opinión de alguien que se ha dedicado 20 años a estudiar Levítico. Y él decía que el máximo provecho y beneficio que él había obtenido de estudiar tanto tiempo Levíticos es conocer la santidad y la perfección de Dios por medio de la ley expresada. ¿Qué tanta necesidad tenemos ahora los cristianos de conocer la santidad de Dios? Que prácticamente es un tema olvidado por completo. Así que espero en Dios que esto nos lleve a entender con mucha mayor claridad lo que Dios espera del género humano, y que por medio de Cristo nosotros no tenemos que llevar a cabo de una forma ceremonial, pero sí tenemos que estar conscientes que es el mismo Dios, exactamente el mismo Dios, y no ha cambiado. Y de la misma manera que Él demanda cómo se acerquen, lo sigue haciendo hoy en día, y ha dejado instrucciones claras. Y eso nos debe de dar temor bíblico, no temor de miedo, pavor, sino de respeto y reverencia, de hacer las cosas como Él ha dicho que se hagan, y no aceptar nada diferente.
Así que los israelitas deben adaptarse para estar junto a la presencia de Dios. Dios no se adapta a ellos. Dios no disminuye su santidad o reduce su justicia. Ustedes, ustedes deben de vivir a mi altura. Dice, deberá presentar un animal de ganado vacuno o ovino. En este caso son cuadrúpedos, porque vamos a ver que también se ofrecían bípedos. En el caso de los cuadrúpedos, dice animal vacuno u ovino, es decir, domesticado. El comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma dice, en el caso de los cuadrúpedos, debe ser un animal domesticado, no puede ser un animal salvaje. El animal salvaje no tenía costo, el domesticado sí. Por lo tanto, el animal salvaje no podía ser ofrecido. Fíjate bien lo que trata de comunicar. No es el animal, sino el costo. Si fuese un animal salvaje, tengo que ofrecerle algo a Dios, déjame agarro algo de ahí del monte, ¿verdad? Aquí te traigo esto, Señor. No hiciste más que ir a atraparlo. Pero estos animales, ya sean vacas o bueyes o cabras y ovejas, te costaban, las mantenías y de ahí te beneficiabas por los productos derivados de ellos. Y Dios dice, de esos que te cuestan, de esos que te benefician, de esos me traes. No me traigas de los que no son un costo para ti, no te representan un costo a ti. De manera que Dios está diciendo, quiero que me des algo que vale para ti. Algo que en lugar de beneficiarte a ti, lo vas a traer a mí. ¿Se entiende? Y dices, oye Dios, pero ¿por qué? Si tú no lo vas a... Lo van a quemar. ¿Qué diferencia hay que agarrar un animal salvaje? Bueno, yo batallé mucho para entender eso. ¿Por qué Dios pide eso? ¿Por qué quiere que me cueste? Quizás yo por codo, ¿verdad? No quería que me costara. Hasta que ves la analogía, cuando dice Pablo que hay un profundo misterio entre Cristo y la Iglesia, y así entre Dios y nosotros. Piensa como, bueno, vamos a ver más adelante que Dios se refiere a Israel como su esposa, que le fue adúltera. Y que así como el hombre desprecia a la adúltera, Dios despreciaba a los israelitas. Y hay una analogía de un matrimonio. En el caso de Cristo y la Iglesia es la analogía del proceso antes del matrimonio. Lo que le llaman estar desposados, lo que vimos que tenían José y María antes de que quedara embarazada por medio del poder de Dios. Y entonces en esa analogía piensa, si lo pusiéramos en el caso de esposo y esposa, como Dios se refiere a él y a Israel, o Cristo y su novia, y ponte en el zapato del novio, tu novia te trae un obsequio porque está feliz de estar contigo, porque te ama y está agradecida contigo, ¿qué querrías que te trajera? ¿Algo que es importante para ella o algo que no le costó nada? Por supuesto que quieres que sea algo que tiene sentido, que es realmente representa el deseo, ¿verdad? Y el sacrificio por mostrar gratitud, por mostrar amor, y no cualquier cosa que te encuentres. Por eso también el animal tenía que ser sin defecto, que era de los que más podrían beneficiarse. Pero fíjate, la demanda no es, me traes el mejor porque yo me merezco lo mejor, sino porque tú debes de buscar la manera de comunicar el profundo sentido de gratitud y de respeto hacia tu Señor. Aquí es donde a veces perdemos esa división y pensamos que las demandas estrictas y específicas son cosas que tienen que seguirse sin sentido, de una manera fría y mecánica. Pero no, la intención es que el que se acerca a Dios exprese realmente el valor, el amor que tiene hacia Dios. Que si tú no deseas estar con Dios, no lo puedes fingir. Y aunque cumplas al pie de la letra el sacrificio, no cuenta. Y nosotros estamos en la misma situación cuando venimos a congregarnos. Porque vienes forzado, sin ganas, a la fuerza, ya aquí estoy, Señor, que luego me castigas. No sirve, para nada sirve. Porque Dios no se beneficia en lo absoluto con que tu presencia esté aquí. Sí, luchamos con nosotros mismos por estar aquí. Tenemos muchas otras cosas que hacer, tenemos ganas de descansar, estamos llenos de problemas, de quehaceres. Podríamos usar este tiempo de muchísimas maneras para nuestro beneficio, pero lo separamos, no como una obligación, sino como un esfuerzo por mostrarle a Dios gratitud.
Venimos para conocerlo a Él, venimos a hablar de Él, y se supone que es nuestro Señor, a quien amamos sobre todas las cosas y nos deleitamos en conocerlo, en aprender de Él. El mismo asunto ves aquí los israelitas, tengo que hacer esto, ahorita vamos a ver todo el procedimiento que tenían que hacer, pero tiene que haber una motivación correcta y un deseo genuino, si no, no importa que lo hagas al pie de la letra, no sirve. Fíjate las especificaciones, Levítico 1, Levítico 1, versículo 3. Si el animal que ofrece en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. ¿Qué es lo que lo hace aceptable? Que sea sin defecto. Pero dice, el animal que ofrece en holocausto, ¿de quién está hablando? Dijo, si alguien desea traer una ofrenda, que sea de ganado vacuno u ovino, y que sea sin defecto, pero es la persona la que lo va a ofrecer. Recordemos que se había especificado que en el santuario estaba el altar de bronce donde se quemaban los sacrificios, ¿verdad? Los holocaustos. Este es uno de los que se están especificando que se ofrecían en el altar de bronce. Ahora, teníamos a los sacerdotes que decíamos, ellos son los encargados de los sacrificios, pero aquí se nos va a especificar qué cosa hace el que lleva el sacrificio y qué cosa hace el sacerdote. Y en este punto, cuando dice el que ofrece un holocausto, está hablando de la persona que lo lleva. Si nosotros fuésemos israelitas y vamos a llevar una ofrenda como holocausto, que tenía que ver con la propiciación del pecado, ahorita lo vemos, yo soy el que tenía que asegurarse que no tuviera defecto. El sacerdote lo validaba, pero yo soy el principal interesado, que si quiero agradar a Dios, de entre mis animales, tengo que escoger el que es sin defecto. Yo mismo lo ofrezco. Eso es lo que lo hace aceptable. Pero el que lo ofrecía tenía que matarlo, desollarlo, cortarlo en trozos y lavar las entrañas. Y ahorita lo vamos a ver con detalle. El mismo que lo ofrecía. Vamos a ver también que empieza con el ganado vacuno, que era el más costoso, y luego el ganado ovino, que era más o menos, y por último, el más económico, que era el de aves. El más caro primero debe presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. ¿Cómo que a la entrada de la tienda de reunión? La tienda de reunión, santuario, tienda de reunión, ¿verdad? Lugar santo y lugar santísimo, eso es la tienda de reunión. Dice que a la entrada de la tienda de reunión. ¿Dónde estaba el altar? Precisamente a la entrada. Vamos a Éxodo 46. Coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario, la tienda de reunión. Entonces, cuando dice que los ofrezcas a la entrada, no está hablando que ahí en la entrada ahí lo matas. No, ahí estaba el altar de bronce. Y quien lo lleva, ahí tenía que ofrecerlo. Procedimiento, Levítico 1, 4 al 6. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. Después degollará el novillo ante el Señor y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Luego desollará la víctima del holocausto y la cortará en trozos. Aquí el sacerdote participa nada más en recolectar la sangre. Todo lo demás lo hace el que ofrece el holocausto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. Propiciación, el hebreo kafar, cubrir, pacificar, hacer propiciación. En otras palabras, cuando habla de cubrir el pecado. ¿Cuál era el efecto de que tu pecado fuese cubierto? En un sentido figurado que Dios ya no lo ve. Y si Dios ya no lo ve, ya no va a descargar su ira contigo, porque es como si el pecado no existiera. Por eso entendemos que la propiciación es apaciguar la ira. ¿Qué es la ira? ¿Se acuerdan? La consecuencia de la justicia. Cuando Dios ve una injusticia y Él es justo, demanda que sea justicia, y la ira de Dios es lo que lo lleva a buscar la justicia y darle al infractor darle lo que merece. La ira de Dios se enciende contra el impío porque se hizo una injusticia, y la ira de Dios lleva a cabo la justicia. Entonces, cuando un pecador se acerca a Dios, la ira de Dios lo consumiría, porque es injusto que siga vivo, porque la paga del pecado es muerte. Pecaste y sigues vivo, eso es injusto, y la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios está para llevar a cabo la justicia.
Entonces, si te acercas a Dios y tienes pecado, su ira te consumiría. ¿Qué es hacer propiciación? Es llevar a la víctima, ponerle las manos en la cabeza y será aceptado en tu lugar. Y es como si cubriera tu pecado. Y la ira de Dios ya no se va a derramar sobre ti porque es como si no hubieses pecado. ¿Se entiende? ¿Qué es lo primero que tenías que hacer para acercarte a Dios? Librarte de la ira por medio de un sustituto macho sin defecto. ¿A qué está apuntando? Por supuesto que está apuntando a Jesús. Dice el comentario de Licots, de la práctica realizada durante el segundo templo, sabemos que el oferente, el que llevaba sacrificio, ponía ambas manos entre los dos cuernos del animal en vida. Y ninguna otra persona podía hacerlo más que el que lo ofrecía. Si varios ofrecían un solo sacrificio, cada uno debía poner la mano sobre la cabeza de la víctima por separado, confesando sus pecados y diciendo, o sea, mientras le ponían la mano al animal decían, he pecado, he cometido iniquidad, he transgredido y he hecho esto y esto, pero me arrepiento ante ti y Él es mi expiación. Fíjate que no nada más era que se muera y ya. No lo especifica aquí el libro de Levítico, por eso dice el comentario, de lo que se hacía en el segundo templo, de los registros históricos que tenemos, de lo que se hizo en el segundo templo, el templo que visitó Jesús, de ahí sabemos que se decían esas cosas. Ahora, no estaba el mandato que se dijeran esas frases, pero podemos entender el sentido. He pecado. Lo primero era confesar el pecado y luego decir que estabas arrepentido. Y por eso era aceptada tu víctima, o sea, tu reemplazo, tu sustituto. Pero estaba implícito la conciencia de confesión de pecado y arrepentimiento. Que se acuerdan que lo mismo se nos demanda en el Nuevo Testamento. Lo primero que tienes que hacer es confesar que has pecado. Sí, he pecado, y luego arrepentirte de tus pecados para que seas perdonado. El Evangelio dice arrepentíos para que Dios los perdone. Es el mismo procedimiento aquí, pero con un animal. Dices, aquí estoy, he pecado, me arrepiento, Él es mi sustituto. Exactamente lo que el Nuevo Testamento dice que Jesús hizo por nosotros. No por todo el género humano, porque no se trata de matar animales a lo loco, sino que el que lo está ofreciendo como su sustituto reconoce su pecado y manifiesta haberse arrepentido. Claramente apunta a Jesús, el sustituto de todos los elegidos de Dios, ¿verdad? Él murió por nosotros. Versículo 5, Levítico 1:5, después degollará al novillo ante el Señor. ¿Quién degollaba al novillo? El que lo ofrecía. Entonces trata de ponerte en su lugar. Vienes con un becerro, ¿verdad? Pones las manos en su cabeza, confiesas tu pecado, dices que te has arrepentido y luego tú lo tienes que degollar. Y sabes que lo estás matando por ti. Un animal inocente que no tiene ni razón, ni culpa, no ha hecho nada, ni participó en el mugrero que hiciste, pero él va a tener que sufrir. Aunque se supone que degollarlo es lo que menos sufrimiento provoca al animal. Es la manera más misericordiosa de quitarle la vida a un animal, según ley. Ahora, ahí es donde entraban los sacerdotes. Dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda de reunión. ¿Cómo tomaban la sangre? Dice, pues se ponía una especie de vasija bajo el cuello, donde había sido degollado, para que la sangre que empiece a irrigar hacia el cerebro estuviese derramándose en el recipiente. Y luego tenían que ir a derramar alrededor del altar. Dice el comentario de Licos, un sacerdote sostenía un cuenco debajo del cuello para poder captar la sangre del animal. Luego el sacerdote derramaba la sangre sobre las paredes del altar en dos porciones. Primero daba un paso hacia la esquina noreste y desde esa esquina derramaba la sangre en las paredes norte y este. Luego se colocaba en la otra esquina, la contraparte, y lo derramaba en las otras dos paredes. El resto de la sangre se derramaba en el lado sur del altar, que estaba provisto de dos agujeros, y esos agujeros comunicaban a un drenaje que conducía la sangre para drenarla del altar. Entonces imagínate la escena. Tú degollas el animal, el sacerdote está listo. Y luego que tiene suficiente sangre, tú ves cómo va y derrama la sangre. ¿Por qué? La Biblia dice que la sangre, en la sangre está la vida. La sangre es el símbolo de la vida, directo.
porque es derramada la sangre del animal en el altar. Tiene que ser consumida para que llegue a Dios. La vida del animal tiene que subir a Dios. Y nos dice más adelante que va a ser olor grato a Dios. La sangre de la víctima es derramada para Dios. Versículo 8. Luego desollará la víctima del holocausto y la cortará en trozos. Eso no lo hace el sacerdote, lo hacía la persona que llevaba el sacrificio. ¿Qué tan tardado sería desollar? ¿Qué es desollarlo? Quitarle la piel, ¿verdad? ¿Alguien ha visto ese proceso alguna vez? Levante su mano. Yo lo vi, pero en un cerdo. Y bueno, el que lo sabía usar y tenía una herramienta muy apropiada, sabía dónde hacer los cortes directo. Pero aquí le están diciendo que todo el que lleve la ofrenda lo tiene que hacer. ¿Todos sabían? No sé. ¿Qué tan frecuente sería eso? No tengo idea. Todos tenían animales, ¿verdad? Quizás todos tenían la idea, pero no creo que todos sean tan rápidos y tan efectivos. Entonces imagínate la fila. Hombre, le tocó al José. Y José ahí se tarda y que no puede. Y a ver, ayúdenle a... Imagínate ese proceso. Digo, aquí se lee muy simple, pero ya en la práctica siempre hay uno que se tarda y que no le sale. Y que no, es que el cuchillo que trajo no corta. A ver, pásame un cuchillo y ahí están. ¿Cuántos israelitas eran? Debe haber sido algo complicado. Pero bueno, debían quitarle la piel al animal. Dice la Biblia de Estudio de la Reforma, el rasgo distintivo de ese sacrificio era que todo el animal, excepto la piel, se quemaba en el altar. Esto simbolizaba la consagración total del adorador al servicio de Dios y servía para cubrir los pecados del adorador. Es decir, la víctima se ofrecía completamente, no quedaba nada más que la piel. Todo se consumía en el altar. Luego, Levítico 1, versículos 7 al 9. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y le echarán leña. Después acomodarán los trozos sobre la leña encendida del altar, junto con la cabeza y el sebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Y aquí están las dos partes. El que lo ofrece, que lo cortó en trozos, el sacerdote tiene que poner esos trozos en el altar. Y mientras tanto, el que lo ofrece tiene que lavar las entrañas para que también sean puestas en el altar y que todo se queme. Y que sea, al quemarse, ¿verdad?, un aroma grato al Señor. La idea de ver cómo se eleva el humo y el aroma era para que entendieran que le llega a Dios. Pero no nos confundamos, Dios es omnipresente, ¿verdad? Dios no está ahí arriba esperando a que le llegue. Eso es antropomorfismo. Nos hablan de Dios como si fuese un humano, limitado a un lugar en el espacio, y está en el cielo, porque es inalcanzable para nosotros. Y cuando le ofreces algo en el altar y sube al cielo, es como si le llegara a Dios. Pero no es literal, porque Dios está todo Él en todas partes al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Que se acuerdan de lo que les platiqué? No, él es astronauta ruso que llegó ayer, salió de la atmósfera y dijo, no vi a Dios. Y dices, no, compadre, pues traes muy mala interpretación, ¿verdad? Pero bueno, dice el comentario de Licos, como consecuencia del orden expresado en este verso, la regla usada durante el segundo templo era que las partes de la víctima, o sea, del animal, debían ser acomodadas en la medida de lo posible en el mismo orden que ocuparon en el animal cuando estaban vivos. O sea, tú dices, cortaba los trozos y los ponían en el altar, ¿verdad? Y luego las entrañas las lavaban y lo ponían sobre el altar. Pero ahí lo esparcían a donde cayera. No, dice, de lo que se sabe del segundo templo, las acomodaban todas juntas como si trataran de darle forma al animal, ¿verdad? Digamos que está el altar de bronce que era grande y veías los cúmulos, ¿verdad?, de cada ofrenda. No estaban todas las ofrendas revueltas. Comentario Benson dice, toda la grasa, o lo que se nos traduce como el sebo, debía separarse de la carne y juntarse después para aumentar la llama y consumir más rápidamente las demás partes del sacrificio. Todos los regiomontanos sabemos este efecto, ¿verdad? Cuando estás con la carnita y tiene mucha grasa, están las flamotas. Tienes que controlarlas porque se va a quemar por fuera.
Bueno, en aquel entonces no evitaban que porque no se lo van a comer directo, ¿verdad? Lo que querían es que se consumiera más rápido. Entonces, cuando ponen el cebo, se levantaba la flama y eso se consumía más rápido. Levítico 1:9, las entrañas y las patas se lavarán con agua y el sacerdote lo quemará todo en el altar. No se especifica por qué tenían que lavarlas con agua. Dice el comentario Jamieson Fawcett Brown, esta parte de la ceremonia simbolizaba la pureza interior y el caminar santo. Pero pues es su imaginación, ¿verdad? Tal vez tiene sentido. ¿Por qué le lavas las entrañas? Pues, porque por dentro también tenía que estar limpio. Simbólicamente hablando, la pureza interna tiene sentido, pero pues no es algo que diga directamente la Escritura. Luego dice, es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Dice el comentario Matthew Pauls, no es que en sí mismo sea un olor grato, dice, porque más bien causaba hedor, sino era como una representación al ofrecimiento de Cristo hacia Dios como olor fragante. Cita este pasaje, Efesios 5:2, palabras del apóstol Pablo, dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces dice este comentario, no es que Dios literalmente oliera la carne y dice, qué rico, como nosotros cuando hacemos carne asada. Dicen, vas a poner carne, primero pone la cebolla, que es la chismosa, dice. ¿Por qué es la chismosa? Porque todos los vecinos se van a dar cuenta que estás asando carne, porque luego huele y dices, alguien va a hacer carne. Bueno, y luego pones la carne y huele muy rico, pero no debemos confundir que, ese es el olor fragante a Dios. Digo, no dudo que a lo mejor de repente ya la carne olía rico, pero no es literal que Dios estuviese literalmente oliéndolo y le gustara el olor a carne, sino lo que representa, que está apuntándonos a Cristo, ¿verdad? Esto mismo, lo que quizás la idea del olor fragante y el motivo del sacrificio, que era la propiciación, conecta las cosas. El olor fragante hace que la ira de Dios se apacigüe. No el olor en sí, ¿verdad? Sino el hecho de que haya sido ofrecida una víctima completamente a Dios como sustituto del pecador, y esa víctima llega a Dios, que ese es el olor fragante, la manera en que se entendía que la víctima era llevada a Dios por el humo de esa persona. Entonces, de ese animal, perdón. En el caso del símbolo, Dios le agrada ese olor porque está recibiendo al sustituto, al que está pagando por los pecados del otro. Y eso es lo que apunta a Cristo. Y es fragante porque Dios, digamos, que está refiriéndose directamente a recibir a Cristo, que fue lo que sucedió cuando Jesús ascendió. Todos los discípulos y otras personas lo vieron, ¿verdad? Y nos dice más adelante la carta a los Hebreos, entró al tabernáculo, al original, como el sacerdote que va a ofrecer el sacrificio, pero él traía su propia sangre. Y fue aceptado y se ofreció una sola vez y para siempre. Y obtuvo el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, ese olor fragante es una memoria a Dios de lo que Cristo hará, de lo que en la eternidad ya quedó decidido, pero que en el tiempo aún no se ha llevado a cabo. Veamos en Génesis 8, 20, 21, porque lo mismo se dice del sacrificio que hizo Noé. Génesis 8, 21. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir todos los seres vivientes como acabo de hacer. ¿Qué acababa de pasar aquí? El diluvio. Noé logra bajar del arca porque ya había lugares secos y ofrece sacrificio. De los animales que rescató, ofreció sacrificio. Y es un aroma grato al Señor. Y Dios promete no volver a destruir la tierra como lo hizo. No es por los animales, es porque es una referencia directa a Cristo. Y que por medio de Cristo, la humanidad, todos aquellos elegidos que son como estos, las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, pero no van a recibir maldición por el olor fragante, es lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Luego, en el caso de una ofrenda de cabras o corderos, que será lo que era menos costoso, el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a leerlo, Levítico 1, 10 al 13.
Si alguien ofrece un holocausto de ganado o vino, sea de corderos o de cabras, deberá presentar un macho sin defecto. Lo degollará ante el Señor en el costado norte del altar, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo cortará en trozos, los cuales el sacerdote acomodará sobre la leña encendida del altar, junto con la cabeza y el cebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo tomará todo y lo quemará en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Y es exactamente lo mismo. La diferencia es que eran más baratas las cabras y los corderos que las vacas, ¿verdad? Y luego, por último, el caso más económico, Levítico 1:14. Si alguien ofrece al Señor un holocausto de ave, deberá presentar una tórtola o un pichón de paloma. Comentario púlpito. Considerando Levítico 12:8, que lo vamos a leer más adelante, pero se especifica que en el caso de los más pobres podían llevar una ofrenda de aves, considerando esa referencia podemos inferir que las tórtolas o los pichones en este tipo de holocausto era una concesión para los más pobres, porque las tórtolas y los pichones eran los más fáciles de conseguir, ya que en ese momento los hebreos desconocían las aves domésticas, es decir, nadie tenía gallinas. De hecho, la primera referencia a una gallina está en Mateo, cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos? Hasta ese entonces se menciona por primera vez una gallina. No se sabe cuándo conocieron a las aves domésticas. En aquel entonces dice que se preservaban estos animalitos y eran muy fáciles de mantener, y por eso era lo que los pobres podían llevar, porque no tenían los medios para poder ofrecer un cordero, una cabra o mucho menos un becerro. Procedimiento para las aves, Levítico 1:15 al 17. El sacerdote llevará el ave al altar para quemarla, le arrancará la cabeza, después exprimirá la sangre en un costado del altar, y le quitará también el buche y las entrañas, y los arrojará hacia el costado oriental del altar donde se echa la ceniza. Después la desgarrará por las alas, pero sin arrancárselas. Entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña encendida. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Y dices, ¿por qué? Pobre ave. ¿Qué carácter tendría el sacerdote que dice? Le llevan así el pajarito, ¿verdad? Y el sacerdote lo toma, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Arrancarle la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no algo más, no sé, menos sanguinario? ¿Por qué no así de que le quiebras el cuellito y ya? Le arrancas la cabeza, le quitas el buche y las entrañas, la desgarrarás por las alas pero sin arrancárselas y luego ya la quemas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pide eso? Para empezar, fíjate, no pide que la persona que lo ofrece lo haga. Esto lo hace todo el sacerdote. A diferencia de los cuadrúpedos, ¿verdad? Cabras, corderos o vacas, bueyes, eso lo tenía que hacer el que los ofrece, pero en este caso lo hacía el sacerdote, no la persona que lo ofrecía. No se ponía las manos en la cabecita del ave, ¿verdad? Como en el caso de los bueyes, de los corderos y las cabras. No se derramaba la sangre como en el caso de los cuadrúpedos. Y es muy explícito lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo explicamos eso sobre todo en nuestra cultura actual? Que cada vez más ven a los animales como personas. Es sorprendente la cantidad de personas que luchan por los derechos de los animales y las poquísimas que luchan por los derechos de los niños. Está penalizado destruir un huevo de águila o de tortuga, pero aseguran que abortar es un derecho. Nuestra sociedad ha elevado a los animales al estatus de persona prácticamente. Jamás en la historia había habido perrijos a los que les hacen su fiesta de cumpleaños. Conozco personas que en Navidad hacen intercambio de regalos y también le toca el intercambio al perro. Y lo graban, que lo abra, y se le ponen la ropita. ¿Has visto las bodas de perros? Se gastan un dineral en la boda, hasta de luna de miel se los llevan. Ahora, que lean este pasaje, ¿qué van a pensar de Dios?
Qué Dios tan sanguinario, sádico y sanguinario. Pobre tortolita, pobre pichón. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Qué explicarías? Pues en la Biblia es algo retrógrada, de los tiempos de los salvajes. No, sí hacían muchas salvajadas como hoy en día, pero no hay diferencia entre nosotros y ellos. Sigue siendo la misma naturaleza humana corrompida. No tenían smartphones ni nada de eso, pero la esencia es exactamente la misma. ¿Qué es lo que Dios está comunicando aquí? ¿Qué se le tiene que hacer al sustituto? Destrozarlo. ¿Qué pasó con Jesús? Esto es algo que apuntaba a lo que sucedería. No es el hecho de que Dios diga, a ver, ahí está el pajarito, quítale la cabeza, descuartízalo, pero no le arranca las alas y entonces es olor grato. No, es un recordatorio. A los israelitas es un símbolo de lo que va a suceder. A Dios es una memoria constante, no porque se le olvide, ¿verdad? Es tener presente lo que Él mismo hará, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. El Padre está consciente de que la ira que debería derramar sobre sus elegidos no va a ser derramada por cómo van a tratar al Hijo. Y la señal está clara. El Hijo, ya sea cabra, cordero, buey o tórtola o pichón, le va a ir muy mal por tu culpa. Es la manera en que la ira de Dios será satisfecha. No es que Dios se complazca en lo sádico de lo que le están haciendo al pájaro, sino que apunta a lo que le sucederá al sustituto. ¿Me explico? Dice, comentario de Licots, probablemente fue por consideración a los sentimientos del pobre oferente y para aumentar la importancia de la pequeña ofrenda, que el sacerdote mismo llevaba a la víctima al altar y la mataba en lugar de que el adorador realizara estos actos como en el caso de los cuadrúpedos. Que dice, ¿qué sentirá el pobre cuando ve y tiene a su pajarito? Y ve que todos están degollándole, tienen los sacerdotes esperando que caiga la sangre y todo el proceso, y luego está ahí quitándole la piel. Y el pobre que llega con su pajarito, ¿qué va a hacer? ¿Tú crees que tenía que empezar a quitarle las plumitas? No. ¿Cómo el sacerdote le ayudaba por la sangre? ¿Cuál sangre? Pues bien poquita. Dice el comentario, le digo, quizás es decir, ¿sabes qué? Aquí está la ofrenda, bueno, ya, suficiente. Aquí hacemos el resto y ya. No tenía que estar ahí en todo el proceso. Dice, se prescindió de la imposición de manos sobre la víctima, en el caso de las aves, tanto porque el ave era demasiado pequeña para esta ceremonia, como porque el oferente la llevó en sus manos al lugar de sacrificio, transmitiendo así la idea de la imposición de manos. ¿Se entiende? O sea, al cuadrúpedo lo llevas jalándolo, ¿verdad? Pero al ave la llevan en las manos. Tenías que poner las manos al animal para simbolizar que traspasaban tus pecados a él. En el caso del ave, desde que la llevas ya estabas cumpliendo con ese símbolo. Dice, cuando se le entregaba el ave al sacerdote, este no debía usar ningún cuchillo, sino que debía cortarle la cabeza con las uñas, arrojar la cabeza cortada al fuego del altar y hacer que ascienda el olor fragante. Y el resto de lo que tenía que hacer con el cuerpo, ¿verdad? Pero se especifica, no podías usar una herramienta para cortarle las uñas, tenía que hacerlo con las manos. Perdón, para cortarle la cabeza tenía que hacerle con las uñas. Dice, como la pequeña cantidad de sangre no podía recogerse en un cuenco y no bastaba para tirarla sobre las 4 paredes del altar, como en el caso de los cuadrúpedos, le sacaba del cuerpo decapitado, dejándola caer en alguna de las paredes del altar. No lo especifica, supuestamente esto lo sacaron de las prácticas del segundo templo, que como quiera la poquita sangre del ave dejaba que escurriera sobre alguno de los lados del altar, cumpliendo con el mismo símbolo de la sangre, la vida derramada ante Dios. Y se acabó el capítulo. En conclusión, todos tenían que ofrecer una víctima. Cada uno según sus posibilidades económicas, pero todos tenían que hacerlo. En el caso de los cuadrúpedos, tú mismo le dabas muerte al animal, tú mismo lo destazabas y lo desollabas.
En el caso del ave no lo hacías tú, pero sabías lo que le iba a pasar. El símbolo es muy claro. No puedes acercarte a Dios porque su ira te consume. La única manera de que su ira no te consuma es que alguien muera en tu lugar. Pero solamente es válido si tú reconoces tu pecado y expresas arrepentimiento, demuestras arrepentimiento. La imagen clara de lo que le sucedió a la víctima comunica lo que le pasó a Jesús. Al soportar la ira de Dios, Jesús no sufrió como cualquier otro de sus discípulos que fue crucificado. Jesús soportó la ira de Dios de todos los elegidos de Dios. Es algo que ningún ser humano podría soportar, pero Él era Dios encarnado. Vemos claramente el destino del sustituto. Aún en el caso de las aves, un destino terrible, a pesar de que es inocente. Muestra claramente la ira de Dios. Es un claro mensaje de advertencia de que te arrepientas ante el Señor, porque lo que te va a suceder es lo que le va a suceder a ese animal. Y esa es la esencia del Evangelio. Arrepiéntete. Lee Hechos 17. Dios ha establecido a un hombre, a un juez, que va a juzgar a todos según sus obras. Por tanto, arrepiéntete de tus pecados. Lo que te va a suceder es terrible porque eres un pecador muy malvado. Y Dios es justo totalmente. Tu destino es terrible, pero puede ser librado. La ley, en este caso, comunica el destino de aquel que no reciba perdón de Dios, el que no confiesa su pecado y el que no se arrepiente. Si te fijas, el Evangelio y la ley hablan del destino del pecador. Pero la ley dice, pero si obedeces, te bendigo. El Evangelio dice, si te arrepientes y confías en Cristo, te perdono todo. ¿Cuál es mejor? El nuevo. Pero hay cristianos que quieren vivir en el viejo, que quieren traer primicias y la fiesta de los tabernáculos, y quieren hacer un montón de cosas en la ley de Moisés, y dices, ¿qué te pasa? Si tratas de vivir por la ley de Moisés, es imposible que seas salvo. Pero en el nuevo pacto es la única, llamémosle la única religión en toda la humanidad, en toda la historia, que asegura que si te arrepientes y confías en Cristo, recibirás perdón de pecados. Todas las demás, judaísmo, islam, budismo, todas tienes que hacer algo para salvarte. Tienes que hacer obras dignas. Solamente el cristianismo habla de la gracia, la justificación gratuita que puedes recibir si te arrepientes y confías en tu Señor. Así que de aquí podemos aprender, nadie puede acercarse a Dios a menos que su pecado sea cubierto. Y el apóstol Juan dice, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Cristo. Así que debemos vivir agradecidos, aunque normalmente estamos tan acostumbrados que ya ni lo vemos. Así que espero que Dios, por medio del Levítico, nos haga entender todo lo que estamos disfrutando por medio de Él, que nos olvidamos normalmente, nos adaptamos a la rutina, a la vida cristiana, y se nos olvida nuestra condición delante de Dios, al punto en que nos parece fastidioso venir a la iglesia. Qué gran pecado sería ese. Qué malagradecidos seríamos si pensamos así. Por eso vamos a orar que Dios nos permita entender cada vez más de su santidad y de su perfección para poder vivir como corresponde. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Tan sencillo como lo que vamos a hacer, orar. No hay que ir a un tabernáculo, no hay que llevar una ofrenda, no necesitamos un sacerdote, directo. Él está en nosotros. Tiene comunión con nosotros. ¿Cómo es que está en nosotros? ¿Cuánto se requirió para poder estar en el santuario? ¿Cuántas leyes son necesarias para que puedan estar con Él? Y ahora está dentro de nosotros. ¿Cómo es que nosotros podemos ser dignos? Por Jesucristo, por lo que Él hizo.
Así que vamos a dar gracias, Señor. Líbranos, Padre, de nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a ser ciegos ante todas las bendiciones que nos has dado. La rutina, las complicaciones, el estrés, las preocupaciones de la vida, Señor, desvían nuestra mente. Nos ocupamos en cosas que no son tan importantes. Parecen importantes, pero no lo son al compararlas con todo aquello que nos has dado en tu Hijo. Señor, estos israelitas tenían que acudir a un lugar y cumplir muchísimas normas para poder evitar ser consumidos por ti y alcanzar bendición. Sin embargo, nosotros, Señor, nos bendices todos los días. No somos dignos de ninguna manera. Somos igual de malvados que los israelitas. Pero por medio de tu Hijo, Señor, has venido a morar en nosotros. Somos un lugar totalmente inadecuado para ti. No habría ninguna razón para que tú moraras, no solo entre nosotros, sino mucho menos en nosotros. Pero como tu palabra enseña, hemos recibido la justicia de Cristo gratuitamente. Nos la regalaste, Señor. Nos regalaste la salvación y nosotros hemos sido muy mal agradecidos. Muchas veces, Señor, hasta hemos despreciado el servicio que hacemos por ti. Lo consideramos tedioso, innecesario. Perdónanos, Señor. Perdónanos y líbranos de nosotros mismos. Enséñanos a tener nuestros ojos puestos en ti, en Cristo, en todo lo que nos has dado, Señor, y no en las cosas de este mundo. El mundo nos absorbe con sus rutinas, con sus deberes y responsabilidades. Concédenos, Padre, cada vez que venimos a estudiar tu palabra, podamos conocerte cada vez más, que dejemos de ver al mundo y sus afanes y podamos concentrarnos en el tesoro que has puesto en nosotros. Somos vasos de barro con un tesoro adentro, que eres tú, Señor. En medio de todos nuestros errores y defectos, concédenos, Padre, hablar de ti, glorificarte a ti, dar pruebas y evidencias de que estás en nosotros a pesar de tanta imperfección. Que quede claro, Señor, que las cosas buenas que hacemos es por ti y las cosas malas son nuestras. De manera que cuando nos equivoquemos, Señor, incluso en nuestros errores puedan ver que tú nos restauras, para que la gloria sea tuya y no nuestra, Señor. Cámbianos a nosotros, nuestra forma de ver las cosas. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, como dijiste, primeramente en el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Concédenos, Padre, ser agradecidos y conscientes de toda la gracia que hemos recibido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Ahí está el código QR para que se agregue aquel que todavía no está en el grupo. Los que nos siguen ahorita en redes sociales y no están en el grupo de WhatsApp, escriban sus preguntas en los comentarios de Facebook, de YouTube, y aquí nuestro staff de multimedia lo va a comunicar al grupo. O sea, se volvió a iniciar y pudo que se quedaran preguntas en la otra. O sea, ¿tendrían que volver a escribirlas? Ya pasaron las que vi. Ok, bueno, ni modo, se nos cayó ahí el servicio y se interrumpió la transmisión. Las dos preguntas que habían hecho ya están aquí, ¿verdad? Y son las que voy a empezar a leer. Ok. Todavía pueden hacer su pregunta entonces porque se restauró, ¿verdad? Muy bien. Dice Beth Tristán, buenas noches, pastor. ¿Cómo es que actúa el aire de Dios si sabemos que Dios es inmutable? Bueno, a ver, creo que estás viendo a Dios en un esquema temporal, ¿verdad?
Y obviamente es la única manera en que podemos comprenderlo, pero quiero darte una analogía para ver si lo puedes comprender. Mira, Dios siempre se complace en lo correcto y siempre está airado con lo incorrecto, con el impío. Pero Dios no cambia, siempre se complace en lo bueno, siempre aborrece lo malo. ¿Por qué vemos casos en la Biblia donde Dios es misericordioso y perdonador y luego a veces descarga su ira sobre los israelitas? Y eso lleva a pensar a algunos que Dios cambió, ¿verdad? Que primero estaba bien y luego se enojó. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que Dios no cambia, y es que realmente no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Y voy a tomar como ejemplo un abanico. Ya he usado este ejemplo antes. Si tú pones un abanico apuntando directamente hacia ti y lo enciendes, tú vas a percibir que el aire viene en contra tuya, ¿verdad? Si el aire lo tienes frente a ti y tú caminas hacia el abanico, el aire viene en contra tuya. Pero si te acercas al abanico, das media vuelta y ahora caminas alejándote del abanico, vas a sentir que el aire viene a favor tuyo. Cuando vas hacia el abanico, sientes que el aire viene en contra. Cuando volteas y caminas alejándote del abanico, sientes que el aire está a favor tuyo. Pero el aire nunca cambió, ¿verdad? El que cambió fuiste tú. Es exactamente lo mismo con la justicia y la ira. Cuando haces lo correcto, agradas a Dios, no percibes su disciplina o sus castigos para corregirte y piensas que Dios está de buen humor. Y cuando haces lo malo y ves que Dios empieza a tratar contigo y te empieza a disciplinar, dices, Dios cambió. Primero estaba contento y luego se enojó. No, Dios siempre se complace en lo bueno, siempre está irado con lo malo. El que cambias eres tú. Yo estaba haciendo lo correcto y veo que Dios favorece, aunque no siempre es así. Lee el libro de Job, pero por lo general, cuando empiezas a hacer las cosas mal, viene la disciplina de Dios, pero tú fuiste el que cambió, no Dios. Experimentas cosas distintas de Dios porque tú cambiaste, pero eso Dios nunca lo cambia, siempre se complace en lo bueno y siempre aborrece lo malo. El que varía de un lado a otro eres tú. ¿Me explico? Entonces, esa es la manera, creo yo, más fácil de comprender cómo es que vemos expresada la ira de Dios y luego la justicia y la misericordia y aseguramos al mismo tiempo que Dios no ha cambiado. Siguiente, Brenda Valdés dice, ¿por qué dice el holocausto cuando Hitler mandó matar a los judíos? Fíjate, no estoy muy seguro por qué se le conoce como el holocausto. Tengo entendido que tiene que ver con los sacrificios en general que se hicieron por los israelitas que en cierta forma eran inocentes con respecto a lo que sufrieron que hizo Hitler. No inocentes a los ojos de Dios porque todos somos pecadores, pero fueron víctimas de ese sistema. Y sería ya ir a hablar un poco más de mi conocimiento, pero tiene que ver con ese concepto, ¿verdad? Pero no tengo una respuesta con ese sentido histórico. Siguiente, Pedro Lozano dice, Dios te bendiga, Pastor Hernán. Gracias. ¿De qué función tenían los sacerdotes en los sacrificios de los levitas? Bueno, hasta ahorita ya vimos cómo ellos estaban encargados de recoger la sangre de los cuadrúpedos, de los de 4 patas, y ellos mismos ofrecían a los bípedos o a las aves de 2 patas. Hasta ahí es lo que sabemos. Vamos a ir más adelante como también había otros sacrificios donde parte de lo que se quemaba era para ellos, ¿verdad? Pero más adelante llegaremos a eso. Dice después Ana Chapa, buenas noches, pastor. Entonces, al Dios determinar cómo se le debe presentar las ofrendas, podemos entender acerca de las ofrendas de Abel y Caín, que Abel obedeció las instrucciones y Caín ofreció su ofrenda en rebeldía. Bueno, no lo podemos saber con certeza, pero se deduce que, puesto que la Biblia afirma que Abel, por medio de la fe, presentó una mejor ofrenda o ofrenda más agradable que la de Caín, lo primero que entendemos que no era la ofrenda en sí, sino el que ofrendaba. No hay ninguna instrucción sobre cómo debían ofrecerse los holocaustos. No podemos descartar que Dios se los haya comunicado, pero el hecho de que Caín ofreciera una fruta de cereal, vamos a ver que también en Levítico había frutas de cereales. Entonces, no podemos determinar que porque Abel ofreció un cordero fue más aceptado que el cereal que ofreció Caín.
porque el énfasis que hace la carta a los hebreos es que fue por la fe que el sacrificio de Abel fue más aceptado o fue mejor recibido que el de Caín. Entonces, queda sin respuesta en ese sentido, ¿verdad? Como la Biblia no lo especifica, no podemos decir si Caín no respetó las instrucciones que Dios le había dado. No sabemos si habían sido instruidos. Por eso, con la información que da, tomando en cuenta que es por medio de la fe que la ofrenda de Abel fue aceptada, yo considero, esa es mi postura, que no tenía nada que ver con que si eran cereales o animal, sino que Caín era un hombre regenerado, que había recibido Abel era un hombre regenerado y Caín no. Yo creo que eso es lo que hacía la diferencia y no el sacrificio en sí. Son todas, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay avisos? Ok, recordar la junta de miembros. Sábado 17 de julio a las 7:30 p.m. Miembros de AP. Les recuerdo, un miembro de árbol plantado es distinto a un congregante de árbol plantado. Congregante es todo aquel que nos visita y todos son bienvenidos. Hemos tenido entre nosotros ateos, católicos romanos, nada más creo. Hay otro que nomás es incrédulo, pero no está propiamente en las demás. Y no tenemos ningún problema. Muchos de ellos han decidido quedarse aquí después de que nos visitaron varias veces, pero ellos son congregantes. Hablamos de miembros, aquellos que ya pasaron por el proceso de la inducción de membresía, aquellos que han hecho un compromiso con la congregación de vivir en los estándares bíblicos, de apegarse al proceso de disciplina, Mateo 18, 15 al 17, de vivir de acuerdo a la Escritura, de comprender la doctrina básica que tenemos en árbol plantado, que se les explicó las responsabilidades que tenemos de usar nuestros dones al servicio de los demás y que voluntariamente se comprometieron a cumplirlo. Los que pasaron por ese proceso son miembros de la iglesia. Eso es lo que los distingue de los congregantes. Y la junta es para miembros de la iglesia exclusivamente. Vamos a tratar asuntos que tienen que ver con la situación de la iglesia, con las finanzas, con proyectos y ese tipo de cosas. Así que, por favor, que nadie se confunda. Esta es una junta de miembros, de los que ya pasaron por ese proceso. Y es todo, ¿verdad? Recordar de las ventas y de las ofrendas, para que este lugar se siga manteniendo en funcionamiento. Es todo. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Se supone que estos días van a estar lluviosos. Cuidémonos, tomemos precaución. Supuestamente va a haber mucha agua y ya saben cómo se pone la ciudad cuando hay mucha agua. Que Dios nos ayude a todos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.